Las Fuerzas Armadas de la antigua Roma han sido consideradas como la institución militar más efectiva y duradera conocida de la historia. Aquel día, unos 600 soldados que formaban parte de la guardia del gobernador se comportaron como un solo cuerpo y se unieron en una sola voz, o mejor dicho, en una sola carcajada. En aquel lugar, completamente sometido, su presencia inhibía cualquier tipo de revuelta, así que tenían tiempo para un poco de diversión. Con todo bajo control, en este momento pasarían a la historia, pero no precisamente por ganar una batalla o por derrocar a un gobierno tirano. Aquel día sería inolvidable para todos, y es que la siguiente serie de eventos no sucede seguido, y menos el mismo día. La violencia de las batallas, las victorias arrolladoras frente a enemigos de todo tipo y en cualquier lugar, los hacía sentirse invencibles. 600 soldados juntos no desperdiciarían la oportunidad de entretenerse con un poco más de lo que hacían para vivir: jugar con la muerte. Quizá algunos sentían que se lo habían ganado, que ese momento era un descanso, un premio. Ahí les tocó vivir. Era el aquí y el ahora. Marte los protegía. Y con esto en mente decidieron acudir al llamado de unos cuantos que vieron potencial en la nueva víctima. La víctima era un hombre judío de 33 años. Les parecía interesante y conmovedor que no opusiera resistencia. Eso los hacía desear escucharlo quejarse, ya que según se rumoraba, era tolerante al dolor. La primera gran prueba fue el látigo flagrum o cola de gato. Esta arma de tortura con varias extremidades tenía en cada punta un pedazo de metal o hueso que al hacer contacto con la piel la desgarraba, dejando al descubierto parte de las costillas. En muchas ocasiones las víctimas no sobrevivían esta etapa, pero por alguna extraña razón esta víctima estaba decidida a sobrevivir para morir de otra cosa. Eso era algo que tenía que verse. Cuando lo llevaron al cuartel, alguien mandó llamar a todos y ahí se hicieron caber todos, entre más cerca mejor. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Ahí en el centro le llamaban rey. Algunos creativos decidieron no golpearlo y en cambio le tejieron una corona de espinas, desatando la gritería del regimiento. Otros, más básicos, se les ocurrió darle una vara de junco como cetro, la misma que segundos antes usaban para pegarle. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Qué les hizo? ¿Era un enemigo? Ni ellos mismos entendían por qué. Solo tenían la sensación que a este tipo, en especial, había que pegarle y mucho. Así que tomaban turnos para colocar un puñetazo en su cara inflamada y en sus labios rotos. Esto era de cobardes, pero ¿a quién le importaba? Era el ejército de moda. Ellos eran la ley. Luego de cansarse de burlarse de él, escupiéndole, insultándolo, comprobaron que verdaderamente este hombre estaba decidido a sobrevivir. Lo desnudaron y, como si se anunciara el acto final, lo llevaron a crucificar, desatando la gritería y el júbilo como si se tratara de un carnaval. Por cierto, le dejaron la corona de espinas. Era el rey, ¿no? Eran como las 8:15 de la mañana y había que recorrer, cargando una cruz que pesaba hasta 90 kilos, unos 600 metros. Los soldados hicieron una valla para escoltarlo hasta el lugar elegido. Los soldados que lo acompañaban de cerca le ofrecieron una bebida con anestesia. Había que hacerlo llegar. La víctima rechazó llegar a la muerte adormecido. Al mirar que caía continuamente, obligaron a un hombre africano que estaba ahí que le ayudara a cargar la cruz. No se confundan, no era compasión. Como dije, había que hacerlo llegar. Al llegar a aquel lugar, lo esperaban otros soldados.
Tenían toda la intención de saber cómo se sentiría clavar a alguien en la madera por primera vez. Casi se peleaban el turno. Al colocar los clavos, fue levantado. Eran las 9. Algunos otros ya se jugaban sus pertenencias. Para este punto resultaba aburrido solo hacer guardia. Lo divertido había quedado atrás. Ahora solo quedaba romperle las piernas si esto se prolongaba demasiado. La víctima no había defraudado. Sí que toleraba el dolor, pero no podían seguir divirtiéndose con él. Había asuntos religiosos de por medio. Eran como las 12 del día y de pronto el sol comenzó a oscurecerse. Este no era un típico día de abril. Para las 3 de la tarde la víctima había muerto e inmediatamente comenzó a temblar. Dicen que ese día hubo hombres y mujeres justos que resucitaron y mucha gente los vio. También dicen que el velo del templo se rasgó en dos. De pronto los soldados se dieron cuenta que el que estaba en la cruz no era un típico ciudadano judío. Así que en conclusión, era un día atípico. Comenzaron a sentir temor. Comenzaron a invocar a sus dioses. Algunos reían nerviosos. Otros aparentaban control. Otros, con la sangre de la víctima aún en las manos, trataban de esconderse de la culpa. Quizá este hombre se vengaría por lo que le hicieron unas horas antes. Ellos lo hubieran hecho. Un centurión miró sus manos, luego la cruz, luego sus manos otra vez. ¿Qué hemos hecho? Este hombre era hijo de Dios. Pero era demasiado tarde. Había muerto. Si alguien muere, no regresa a la vida, y menos bajo la guardia romana, pero eso estaba por verse. Los soldados romanos pasaron a la historia porque les resucitó Jesús en la cara, y no regresó para vengarse, regresó para ofrecerles perdón y salvación. Quizá un día, no muy lejano, conozcamos a ese centurión y a un puñado de soldados de aquel regimiento.